En este vídeo voy a enseñaros un coche que puede que os parezca más feo que una nevera por detrás, pero es de lo más impresionante que hay por la carretera. Os voy a explicar por qué. Hace años, cuando BMW quiso iniciarse en los coches eléctricos, lo que hizo fue reunir un grupo de ingenieros y decirles: quiero que hagáis el mejor coche eléctrico del mundo, y da igual que parezca un BMW. Tenéis total libertad para diseñar como queráis. Y lo que hicieron fue crear dos coches, uno deportivo y otro para transportar 4 personas cómodamente. Eso sí, siendo lo más grande posible por dentro y lo más pequeño posible por fuera, para aprovechar bien el espacio, pero todo esto sin hacer una caja, sino algo aerodinámico. Y lo que hicieron fue crear algo increíble y que no se volverá a repetir jamás. Porque solo coches como el McLaren F1 o el Bugatti EV110 fueron los pioneros en utilizar un chasis de fibra de carbono. Pero el i3 es el único utilitario que tiene un chasis igual que estos. ¿Y por qué? Bueno, porque es lo que pasa cuando reúnes a un grupo de frikis y les dejas hacer lo que quieran. De hecho, la excusa para utilizar un chasis así no es solo el peso, que se reduce muchísimo, entonces es más eficiente, es mejor dinámicamente, pero también es más resistente, entonces puedes hacer un coche sin pilar central. Y con esto se consigue que puedas abrir las dos puertas como si fuese el pasillo de tu casa, permitiendo que los que monten aquí atrás, ya sea un adulto o un niño en su sillita, puedan entrar de la manera más fácil posible. Y por qué no decirlo, también es bastante flipante abrir las 4 puertas y ver cómo hay un hueco enorme en medio del coche. Además, creo que es el único con unos asientos tan finos y que a la vez sean cómodos. Entonces, aparte de que hace que tengas tanto espacio atrás para las piernas que ni siquiera tengas que plegar el asiento delantero, aunque se puede, también hace que sean muy ligeros. Y es que todo en este modelo se ha hecho pensando en eso, que sea súper cómodo, que funcione bien y que sea ligero. Eso sobre todo. La idea es que el coche pesase 1000 kilos. Y se podría decir que lo consiguieron, pero de cara a venderlo al público, tuvieron que hacer ciertos cambios que hizo que pesase un poco más. Por eso, BMW tuvo que inventar un plástico de cero para hacer toda la carrocería del coche lo más ligera posible pero resistente. Porque claro, hacer las puertas, el capó, el maletero, todo de fibra de carbono haría que el coche costase tanto que no se lo compraría nadie. Así que las hicieron de una resina especial. Y lo bueno es que no se abollan, te pueden dar un golpe y se quedarán intactas. Y el plástico o esta resina especial hace que tenga mejor aislamiento, tanto térmico como sonoro, porque la chapa hace ese típico ruido característico y también hace que el calor o el frío pasen adentro del habitáculo. Entonces, menos aislamiento significa menos peso. Y es que cuanto más ligero haces un coche, más corre y menos consume. Y aquí está la sorpresa, este coche corre bastante. Tiene cerca de 200 caballos, además de llevar el motor detrás. Joder, pero va bien, no será M4, pero... Y mira cómo acelera, ¿eh? Así que sí, es tracción trasera, y sí, puedes hacer trompos con él. Quizás no vayas a derrapar de serie porque tiene un control de tracción muy intrusivo, pero a base de meterte en la pantallita y desbloquear ciertos comandos, puedes desactivar todos los controles y es súper divertido porque la dirección es lo más directa que puedes imaginar. Ya que el coche, a diferencia de lo habitual, no tiene tanto peso alante, tiene un reparto de pesos perfecto de 50-50, el centro de gravedad es muy bajo porque es donde está la batería, que es lo que más pesa, y las ruedas delanteras son súper finas, como las de una moto. Aunque son absurdamente grandes, llega a montarse con 20 pulgadas. Con estas ruedas lo bueno es que consume menos, pero lo malo es que también agarra menos en curvas. Entonces no vas a hacer unos tiempos brutales en circuito, salvo que le cambies las llantas, que no sería mala idea, porque cuando te toca cambiar los neumáticos, al ser el único coche con estas ruedas, sale bastante caro. Además de que, aunque esto va en gustos, creo que las ruedas son demasiado grandes. No necesita 20 ni 19 pulgadas, sino que quizás con algo más pequeño, el coche sería incluso más rápido. Y la dirección, aparte de ser muy directa, también hace que las ruedas giren muchísimo, permitiendo que sea muy maniobrable, tanto que puedes dar la vuelta al coche en una calle sin hacer maniobras. Entonces, para ciudad es tan bueno o incluso mejor que un Smart, porque con los 170 caballos que tiene de par instantáneo, porque es un motor eléctrico, cuando necesitas salir de una rotonda o en cualquier incorporación o simplemente de un semáforo súper rápido, con este coche vuelas. Y nadie se lo espera, no vas a tener uno al lado intentando picarse, sino que le va a pillar de sorpresa como si fuese una scooter que se va entre el tráfico. Y puede que lo haga con el mismo sonido, porque aunque este coche sea eléctrico, hay una versión que funciona también con gasolina. Y pensarás, entonces es un híbrido, ¿no? Como un Prius. Si funciona eléctrico y gasolina, las dos a la vez es híbrido. Bueno, pues no. Funciona siempre con electricidad. Y cuando tú te quedas sin batería, antes de que se agote por completo, lo que hace es encenderse este generador produciendo esa electricidad necesaria para moverse, que no vendrá de la batería sino de ese motor, como si te quedases sin luz en casa y un generador te salvase el culo.
Y claro, este es el que me parece realmente interesante, porque el eléctrico, la autonomía que tiene siempre es limitada, los tiempos de carga suelen ser un rollo, pero si tienes un motorcito de por si acaso que genera esa electricidad, hace que tengas un coche eléctrico que nunca te dejará tirado. Y alguno pensará, bueno, pues a mí me la sopla el eléctrico, paso de cargarlo y lo uso solo con gasolina. Bueno, pues BMW ya pensó en esto y para conseguir la etiqueta de 0 emisiones, le puso un depósito de gasolina extra pequeño, como el de una moto. Es de unos 9 litros, que si bien es más grande que el que suele montar una moto, también es mucho más pequeño que el que suele montar un coche. La parte buena es que este consume muy poco, o al menos si usas el motor eléctrico y el de gasolina a la vez. Homologa 1,9 litros a los 100, que es el menor consumo en un coche de producción, pero si no lo cargas, aunque sigue siendo muy eficiente, consume como un coche normal, unos 6 o 7 litros a los 100, aunque un coche de gasolina que corriese igual que este consumiría normalmente unos 10 litros. Y en este siempre tienes la opción de cargarlo y que consuma cero, al menos si no lo dejas sin batería. La cosa es que no solo tiene un depósito de moto, sino que el propio motor sale de una moto, es el que lleva una scooter de BMW de 650 centímetros cúbicos. Entonces, cuando tú estás con el motor encendido, va a sonar como una scooter que está al ralentí. Quizás un poquito más revolucionada, pero el sonido es como si estuviese lejísimos. De hecho, diría que solo puedes oírlo en situaciones extremas, cuando ya tiene 0 de batería, estás en una cuesta arriba a 120, entonces suena como si llevases una moto detrás. 0. Nulo. O sea, probablemente escuches un ruido más fuerte si tu vecino se tira un pedo porque está el motor súper encapsulado, con capas de aislante, con una tapa, es muy difícil oírlo desde dentro. Y la cosa es que desde fuera sí podrías escucharlo, pero en movimiento no se nota y en parado el motor se apaga, así que es difícil captar el sonido, pero para que os hagáis una idea, así es con la tapa y todo quitado. O sea, tú aceleras si va en eléctrico, pero si no tiene batería, se enciende el generador. Que alguno dirá, pero menuda tontería, ¿no? Usar un motor de gasolina para producir electricidad y luego usarla. Para eso, usas un motor de gasolina directamente, ¿no? Pues en absoluto, al menos si buscas la eficiencia, porque imagínate que tu coche lo pones siempre a las revoluciones perfectas, sin acelerar, sin frenar ni nada. Consumiría bastante poco, pues es lo que hace este. Además tampoco tiene caja de cambios, ni embrague, ni correas, ni un montón de piezas que al no existir no se van a romper, y tampoco le van a quitar potencia al motor. Y si frenas, en vez de disparar el consumo, lo que hace es regenerar la energía, así que no gasta. Entonces al final es un coche que solo vas a realmente apreciar si eres un friki, un ingeniero o alguien que le mola muchísimo la eficiencia. Pero si eres un amante de los coches, puede que llegues a apreciar que es mejor que un Abarth 500 por un precio que de segunda mano es incluso inferior. Es decir, las calidades de un 500 son absurdamente malas, la posición de conducción es horrible, te duele todo al conducirlo, como si estuvieses sentado en un váter pero durante horas, y mecánicamente el motor está tan apretado en un hueco tan pequeño que hace que sea imposible hacerle cualquier cosa, y su fiabilidad no es que destaque por lo buena que es, sino todo lo contrario. Así que lo que el BMW i3 ofrece es en el mismo paquete todo lo contrario, es decir, tienes un coche potente, de tracción trasera, de 4 plazas, aunque solo se vean 2 puertas, y sobre todo, cómodo, por encima de todo es comodísimo. Está a nivel de coche de lujo, con el típico aislamiento de un BMW, con los asientos de cuero calefactables, el salpicadero de madera que es una preciosidad, y la pantalla que si bien esta es pequeña, y un modelo que tiene una incluso más grande, tiene cámara trasera, aparcamiento automático, de eso que le das a un botón y se aparca solo, faros LED que por la noche se ve brutal, incluso los puedes poner adaptativos, y unos acabados que si bien tiene partes, como el salpicadero o los paneles de las puertas que utilizan materiales reciclables para ser ecológico y todo eso, realmente están a otro nivel, no tiene ningún otro utilitario algo así, y es que en su momento, claro, costaba como un coche de lujo, eran cerca de 50.000 euros. Y hay una creencia muy acertada que cuando te compras un coche usado y barato que en su momento costaba 50.000 o más, los mantenimientos no van a ser baratos, sino que van a ser acordes al precio de cuando era nuevo. Pero en este caso por lo que pagas es por tener un coche halo de la marca en la que usaron toda su tecnología e innovación para hacer una especie de prototipo que acabó saliendo a la calle. Mecánicamente es súper simple, tienes un montón de hueco para tocar cualquier cosa. Tampoco es que estos coches destaquen por su fiabilidad increíble o sus piezas baratas, pero en comparación de otros
otros coches similares, está muy por encima, puedes hacerle cientos de miles de kilómetros sin preocuparte de nada. Aunque sinceramente, si no eres un manitas que puede arreglarse el coche por sí mismo, yo no compraría este coche para luego recurrir a BMW, porque la mano de obra suele ser carísima. Luego el maletero, en vez de ser ridículo como la mayoría de utilitarios o el 500, este es suficientemente grande como para meter una bici. Es decir, si pliegas los asientos te puedes meter hasta tú, no vas a caber como si fuese una berlina, pero quizás echando los asientos delanteros hacia adelante, si pusieses un colchón aquí detrás podrías usarlo hasta de camper, que eso es algo que a mí siempre me gusta. Y una cosa que también me encanta es que tiene techo solar doble, o sea, está separado entre el del piloto y el del copiloto, por si uno quiere más sol o menos, pero abrir se abre el mismo cristal a la vez. Algo que no es tan impresionante es que cuando tú abres el capó, vale, hay otro maletero, puedes aprovechar ese espacio para dejar, no sé, herramientas, el cable de carga, esas cosas, pero no es estanco, o sea, no tiene una junta de goma que, bueno, puedes ponérsela tú o apañar algún invento casero, pero si no, se meterán las hojas. Así que no llevaría aquí nada que quieras que quede impecable, como tu chaqueta. Pero la parte buena es que a los lados tiene como unas tapas que realmente son rejillas de tela y puedes quitar con un velcro, o sea, ni siquiera tornillos, las levantas y ahí tienes para hacer los mantenimientos del coche. Como curiosidad, este capó siempre es negro en todos los BMW i3, da igual el color que sean, siempre va a ser de color negro y queda bastante feo cuando el coche es blanco. Entonces, personalmente lo compraría gris porque no se nota tanto. Luego otra cosa que tampoco me gusta, pero tiene su sentido, ahora lo veréis, es que la ventana trasera es más grande que las delanteras, pero muy abruptamente. O sea, como que se nota que hace una línea muy rara el coche y es porque en principio las puertas iban a ser todas transparentes, pero por lo visto no era seguro ni fácil de hacer, así que hicieron esto. Entonces, al haber dejado eso como a medio camino, las ventanas traseras no se pueden bajar. Entonces, aunque son bastante grandes si ves muy bien, quizás si al de atrás le resulta agobiante no poder abrir la ventanilla porque tienes amigos que vomitan o cosas así, mejor móntale adelante o cómprate otro coche. O bueno, que se lo compre él. Ahora bien, si quieres comprarte uno de estos tienes que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que está limitado a 150 por hora. Se puede deslimitar, sí, pero va a gastar un chorrón de batería y el motor de gasolina no va a poder con esas velocidades. De hecho, con la batería totalmente descargada, la velocidad que asume el motor de gasolina es 120 por hora. Puedes ir más rápido, pero entonces empezará a revolucionarse y por lo tanto a hacer más ruido, que es molesto. Yo he hecho viajes de cientos de kilómetros con él, con la batería totalmente descargada y puede hacerlo, sí, pero no es para lo que está pensado. No es un coche para viajar porque vas a tener que parar todo el rato. Antes de 200 kilómetros vas a tener que echarle otros 8 litros. Siempre puedes pararte a recargarlo en esas electrolineras y tal, pero claro, vas a perder más tiempo. Entonces, al final, eso es complicarte la vida y para eso, para viajar, yo cogería otro coche. No porque el coche sea incómodo como tal, sino todo lo contrario, pero sí que es inconveniente, no apetece hacer esas cosas. Aunque sí que es verdad que si llevas la carga rápida, porque es un extra, no todos los BMW i3 lo llevan, tienes que fijarte en el conector de carga que sea como un circulito y luego un óvalo debajo. Si lleva eso, puedes cargarlo al 80% en 20 minutos, que es probablemente menos de lo que tardo en echar un moñigo, pero para viajar quiero saber que no estoy limitado a ir a 150 o 120 si me quedo sin batería, sino que en otros países no es tan raro ir a 180 durante horas. Así que depende del uso que vayas a darle, de a dónde vayas con él, pero para ciudad es ideal, y si necesitas algún día ir lejos, vas a poder. Ahora, si vas a comprar este modelo, decir que hay 3 versiones de batería. Las 3 son bastante mierder, pero con la que salió de 60 amperios, por carretera solo haces 100 kilómetros con eléctrico, y por ciudad solo haces 150, que dices, bueno, para ir a por el pan me sirve. Luego lo sacaron con más batería, pero tampoco esperes un Tesla, simplemente de 150 pasaba a 200 kilómetros y en la última versión puede que 250 como mucho. El caso es que en esa última versión no podías montar el motor de gasolina. Y con estas autonomías tan ridículas me parece que haces que el coche ya solo sea para ciudad. Así que, aunque va en gustos, elegiría el de 94 amperios con generador. ¿Qué pasa? Que todos quieren ese y de segunda mano está más caro, pero mucho más caro, entonces no suele compensar. Encima, tener más batería hace que el coche pese más y eso hace que corra menos. Que no es gran cosa, pero el 0 a 100 pasa de los 7 segundos y pico a los 8 y pico. La cosa es que aunque la marca no dijo nada, supongo que por no admitir que eran defectos que tenía el coche, a partir de cierta fecha, o sea, cuando salió la segunda batería más grande, el coche también cambió. Aunque no todo fue para
para mejor. Por ejemplo, el diferencial ya no tenía un tornillo para vaciar el aceite y cambiarlo. Ahora decían que ese aceite duraba para siempre. Que discrepo, pero se puede asumir. Lo que sí cambió para mejor es que el soporte del motor lo cambiaron, porque originalmente lo hicieron de plástico o una resina super guay, pero que al final con el calor, los movimientos bruscos y todo eso se acababa partiendo a los 100.000 o 150.000 kilómetros. Que no es que se vaya a caer el motor al suelo, pero ya vas a tener que cambiarlo, y en el siguiente modelo ya lo pusieron de aluminio. ¿Qué pasa? Que esa pieza, si la metes la referencia en eBay, la puedes comprar por 2 duros y cambiarla. Pero lo que realmente marca la diferencia entre un modelo y otro, aparte de la batería, es que el cargador interno en los primeros modelos suele fallar. No a todo el mundo, pero suele fallar. Y si lo llevas a la casa, cosa que no deberías hacer porque te van a cobrar una barbaridad, te van a pedir 4 o 5.000 euros. Mientras que si tú compras esa pieza, la puedes conseguir por 900 como mucho, y eso sí está rota, que muchas veces es simplemente el cable. Entonces, ¿compensa la diferencia de pagar entre 5 y 7.000 euros más por un poco más de batería? Personalmente no, me compraría uno que tenga muchos extras, porque este coche tiene muchísimos, y los que más le suelen interesar a la gente es la carga rápida y la bomba de calor. Yo diría los asientos de cuero, no porque me gusten, sino porque los de tela están hechos con telas recicladas y no duran mucho, se rajan súper fácil. Es algo que ves a simple vista y puedes comprobarlo en una web gratis de BMW, metes el número de serie del vehículo y te dice, vamos, si tiene cargas rápidas, si tiene radio satélite, te dice todo. Salvo si ha tenido algún accidente, que para eso lo suyo es hacer un informe Carfax, porque por ejemplo, si compras este coche en la frontera suele estar bastante más barato, este es de Francia mismamente, y en ese caso no sirve un informe de tu país, sino que tiene que ser uno que compruebe todos los países. Porque como este coche haya tenido un golpe y se haya cargado el chasis de fibra de carbono, es muy difícil de reparar. Puede ser incluso un siniestro, aunque tampoco penséis que al mínimo toque el coche se muere, porque tiene un subchasis de aluminio que puedes reparar como en cualquier otro coche. Pero en este modelo, ya no porque no te timen en los kilómetros o ver el número de dueños, que eso puede dar un poco más igual, pero teniendo chasis de fibra de carbono le sacaría un informe simplemente para asegurarme de que no ha tenido accidentes. También te digo que la gente que compra este coche no suele usarlo para hacer el cafre, sino que son gente responsable que conduce en el límite de velocidad y todo eso, pero nunca se sabe. Y si puedes conseguir uno que esté perfecto, puede ser un coche de esos que disfrutas durante muchísimo tiempo, porque no te van a prohibir entrar en las ciudades con él, porque es divertido, porque consume poco, lo tiene un poco todo salvo la alta velocidad que no vas a poder conseguir con él. Y bueno, la estética, que no es para todo el mundo, pero se le coge cariño, a mí me va gustando cada vez más.